Ahí lo tenemos en pantalla. Le damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días. Hola Jefferson, buenos días, un abrazo para ti y un saludo para los amigos de la posta. Si me pueden dar audio para acá, por favor. Doctor Quintana, para entender un poco más, ¿qué significa en el ámbito ya legal y jurídico en la Contraloría General del Estado tras la destitución, más también tras la renuncia del doctor Pablo Celi? ¿Qué significa eso en cuanto a Contraloría? ¿Quiénes asumen? ¿Quiénes están en el poder? Sobre todo, ¿qué pasa con el ámbito jurídico? A ver, Pablo Celi ha presentado esta renuncia y lamentablemente a mí me encantaría decirte y decirle a la gente que con esto la crisis de la Contraloría está absolutamente resuelta y que la Contraloría va a poder empezar a desempeñar sus funciones constitucionales de un modo normal, como el que venía desempeñando hasta antes de abril, en que se le priva de la libertad al ex Contralor Pablo Celi, pero eso no es así, lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque con la renuncia de Pablo Celi y la renuncia de hace 15, 16 días de la doctora Valentina Zárate, lo que se produce acá es un caso sui generis, un caso en el que tenemos una ausencia simultánea y definitiva de las dos máximas autoridades de la entidad contralora, del contralor y del subcontralor. Y ese tema, eso no está regulado en la ley de la Contraloría, es decir, tenemos un vacío normativo, lo que nos lleva a concluir que al día de hoy la Contraloría amanece acéfala, sin máxima autoridad que pueda dirigir la conducción de este tan importante órgano de combate a la corrupción. Yo sé que me dirás, pero está designado este señor Carlos Riofrío. Bueno, ya hemos sostenido insistentemente que Carlos Riofrío es tan contralor como tú o como yo, es decir, ninguno, no ostenta ningún cargo de contralor. Esa designación hecha hace una semana y media, es un nombramiento que adolece de serios vicios de nulidad, porque fue hecho por un funcionario que estaba ausente temporalmente del cargo, me refiero al excontralor Pablo Celi, y que estando en ese momento ausente de modo temporal, no podía tomar ninguna decisión, no podía aceptar renuncias, no podía designar funcionarios y, entre otras cosas, por supuesto, no podía nombrar un nuevo subcontralor general del Estado. Por lo tanto, este señor Riofrío lo que está haciendo ahí es, a mi modo de ver, irregular, está usurpando cargo público y eso es delito, hasta donde yo tengo entendido, y este tema debería ser ya investigado por la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué tiene que pasar ahora, doctor? Es decir, ¿cuál es el accionar que debería existir? No sé si de la Contraloría General del Estado o del Consejo de Participación Ciudadana para empezar a tener una nueva autoridad. A ver, la única salida que tú tienes constitucional y legal, es decir, la única salida jurídica es iniciar ya, hoy, inmediatamente. No sé qué está esperando la señora Almeida y sus 6 colegas del Consejo, la convocatoria al concurso de méritos y oposición para designar un nuevo contralor. Pero si vamos a estar aquí, perdóname que te lo diga, como el Chavo del Ocho, es decir, que sí lo hago, que ya voy, sí, ya estoy haciendo el reglamento, estoy socializando el reglamento. Déjenme pedirle a la Asamblea Nacional una ley interpretativa, déjenme ver qué dice el procurador, consultemos a la Corte Constitucional. Bueno, si vas a seguir perdiendo el tiempo intentando hacer cosas que tú jurídicamente no puedes hacer, como es el tema de querer meter por la ventana y nombrar a dedo un contralor encargado, muchos ya andan hablando incluso de quién sería la persona cuyo nombre se está cabildeando adentro del Consejo de Participación Ciudadana, lo que a mí me resulta escandaloso, por supuesto, pero esa posibilidad no puede ser, no solo porque el procurador ya ha indicado en un dictamen que en materia de Contraloría los encargos no son jurídicamente posibles. El Consejo, ya le ha dicho el procurador al Consejo, ustedes no pueden nombrar a dedo un contralor encargado, tienen que designar un contralor por la única vía que es la establecida en el artículo 205 de la Constitución, el concurso de méritos y oposición. Ahora, claro, tú me dices, bueno, esa es la salida y es una salida que va a demorar. Bueno, va a demorar si es que se sigue haciendo lo que está ocurriendo ahora, que te demoras en hacer el reglamento, que el día de mañana sales a dar una rueda de prensa y dices que vas a socializar el reglamento. Bueno, si sigues haciendo eso, en lugar de elaborar un concurso con plazos mínimos, donde lo que menos debe primar es la regla del entorpecimiento, sino de dar celeridad y transparencia a la designación de la autoridad de control,
Bueno, sí, nos vamos a demorar 5 o 6 meses y eso va a ocurrir. Y hasta tanto, dicen muchos, ¿qué pasa con la Contraloría? Bueno, la Contraloría queda acéfala, porque lamentablemente no existe la posibilidad de nombrar un contralor encargado, y a eso tú le agregas lo que he señalado hace un momento, que Carlos Riofrío no ostenta ninguna calidad de contralor. Perdón que te robe solo 20 segundos más para aclarar una cosa sobre esta intentona de la ley interpretativa. Dale, ¿Por qué no ley interpretativa? Porque tú interpretas la ley cuando su tenor, su contenido no está claro, entonces tú tienes que aplicar unas reglas, ¿ya? Unos métodos jurídicos para desentrañar ese contenido y darle un sentido y alcance a la norma. Ahí estás hablando de interpretación. Pero cuando se produce un caso como el que estamos viendo, donde hay falta de norma, una laguna, un vacío, una anomia, tú no interpretas nada porque no puedes interpretar lo que no hay. Entonces, la solución mágica que está pretendiendo el Consejo de lanzarle la responsabilidad a la Asamblea para que la Asamblea interprete el 33 de la ley de la Contraloría cuando su sentido es absolutamente claro y no hay nada que interpretar, sino que lo que quiere es que por la vía de la interpretación se inventen una atribución que el Consejo no tiene, que es la de nombrar encargados. Queremos hacer esto, ¿no? Para dejar ahí hasta marzo, abril del próximo año, para recién a partir de ese momento iniciar el concurso de méritos y oposición. Bueno, eso demuestra no solo la falta de voluntad política de estos señores del Consejo de hacer lo único que podrían hacer bien, que es nombrar, sino la ignorancia abierta y supina del derecho que tienen su presidente y el resto de integrantes de ese organismo. pero esto puede suceder, doctor, es decir, si es que no existe la voluntad política ni por parte del Consejo de Participación Ciudadana que comience a estar preguntando al uno y el otro qué es lo que tiene que hacer. Si es que esto llegase a ocurrir, ¿puede la Contraloría estar funcionando por cuánto tiempo sin una cabeza al frente? A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando estuvimos en el caso del Consejo Transitorio y se cesó en funciones a los integrantes de la Corte Constitucional Cervecera, claro, muchos dijimos, híjole, y ahora nos vamos a quedar sin corte, ¿cuánto tiempo? ¿El mundo se vino abajo? No. ¿El país se acabó? No. Y estuvimos sin corte constitucional, te comento, 5, 6, 7 meses, que fue el tiempo en que se demoró el proceso de designación de la actual Corte Constitucional. ¿Pasó algo? No. ¿Podía seguir presentando demandas? Podía seguir presentando. Lo que no había era, por supuesto, sesiones plenarias y esa clase de cosas. Lo mismo ocurre acá. Es decir, si es que no tenemos 4, 5, 6 meses un contralor que esté al frente de la institución se cae. No, no se cae, porque internamente el contralor tiene delegadas un montón de facultades que inicialmente le son entregadas por el ordenamiento jurídico a él. Entre otras, por ejemplo, la aprobación de exámenes especiales o de sus informes, la predeterminación de responsabilidades, la confirmación o desvanecimiento de responsabilidades, la revisión de esas responsabilidades vía recursos de revisión precisamente, son facultades que están delegadas a los directores, al director de recursos de revisión, al director de predeterminaciones, al director de responsabilidades, a los directores de auditorías, dependiendo del tipo de auditoría que se haga. Es decir, el Contralor en esos procesos internos prácticamente no interviene. Intervienen quienes están todavía laborando en la Contraloría. Ellos, los funcionarios, son los que le dan en un gran porcentaje marcha a la institución. Así que si tú me preguntas si es que el mundo se viene abajo sin un Contralor por 5 o 6 meses, no. Ahora, ¿qué sí hay que cuidar? Porque hay que tener presente que las facultades de Contraloría caducan a los 7 años desde que se produce el contrato, el hecho, el acto, la omisión que va a ser sometido a control gubernamental. ¿Qué pasa Entonces, eso se habría que cuidar. Porque en aquellos casos en los que se necesita imprescindible la firma del contralor o la autorización o la orden de trabajo para iniciar una acción de control, por ejemplo, en esos casos hay que cuidar. Pero para eso tú necesitas contralor encargado, para eso necesitas gastarte además un proceso de elaboración de una ley interpretativa que tarda el mismo tiempo que el proceso ordinario de formación de la ley, es decir, mucho más allá de los 5 o 6 meses que tarda el concurso. No. ¿Qué puedes hacer? Que a través de Contraloría, su director de normas, porque hay un director de elaboración de normativa o su director jurídico, emitan una resolución en donde se suspendan los plazos y los términos y se determine que el plazo de caducidad de las facultades de Contraloría que están establecidas en la ley se suspenden hasta que el Consejo de Participación Ciudadana
designe un nuevo contralor por la vía del concurso y con eso evitas lo que, claro, los corruptos estarán buscando, que es que la Contraloría siga sin contralor para que las caducidades se produzcan, por ejemplo, en casos del año 2014, donde se pudieron haber cometido actos de corrupción y, claro, esa gente que hizo travesuras con los recursos públicos seguramente estará diciendo mejor, que no haya contralor, para que eso caduque y no me auditen. Entonces, para evitar... ¿Quiénes son esas personas, doctor? ¿Quiénes son esas personas que estarían detrás de que no exista una autoridad allí en la Contraloría? Ve tú a saber y quisiera yo tener esa capacidad de adivinar y tener una bola de cristal para decirte es este. Pero mira, para mí la situación de la Contraloría no debió agravarse del modo en que ahora está. Cuando Pablo Celi le dictan prisión preventiva por el tema de delincuencia organizada, quien era la subcontralora era Valentina Zárate. De conformidad con el 33 de la ley, ella tenía que subrogar. Y esa subrogación debía darse hasta que Celi se reincorpore al cargo o se designe el titular. Por la vía del concurso, si es que Celi renunciaba, le hacían juicio político, etcétera, etcétera, y su ausencia temporal se convertía en definitiva. Pero claro, si Valentina Zárate empieza a recibir por parte de Fiscalía, la Contraloría empieza a ser allanada, allanan el despacho, te presentan una denuncia, entre comillas, anónima, diciendo que has usurpado cargo público. Entonces, por supuesto, yo le doy la razón a la ex subcontralora en el tema de haber renunciado, porque si el asunto es asumir funciones que por ley le correspondían para ganarte luego un proceso penal, pues bueno, mejor renuncias, mejor das un paso al costado y dejas la cosa ahí y te evitas tus problemas al futuro. El grave lío es ese. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién quiere finalmente que la Contraloría esté al garete como está ahora, a la deriva, en acefalía? Porque, perdón, pero Pablo Celi podía haber renunciado, le podían haber hecho juicio político. Finalmente, la que debía quedarse al mando de la institución era Valentina Zárate. Ahora la situación se agrava, porque con este tema que ocurrió del famoso delito de usurpación de cargo público, pues ella ha dado un paso al costado, se nombra mal a otro señor, que es este señor Río Frío, que a mi modo de ver sí está cometiendo ese delito de usurpación de cargo público y que tendría ahí sí que ser investigado por Fiscalía, y resulta que ahora no pasa nada. Entonces, mira, la Contraloría está en acefalía, eso es lo que te puedo decir. Hoy no hay Contralor. En cuanto a el tema de IRPs, informes y demás, que fueron firmados por el señor Pablo Celi, ¿estos tienen algún riesgo de no tener validez en algún punto y que se pueda desatar una serie de denuncias, demandas, contrademandas en torno a esto? ¿Puede suceder eso? No, tampoco vamos a irnos a ese extremo, ¿no es cierto? Ahora del árbol caído todos quieren hacer leña y ahora obviamente el correísmo, porque esto hay que decirlo con nombre y apellido, los señores correístas andan aprovechando esto, ¿no? Ya yo el otro día tuve por ahí un debate interesante con una asambleísta de UNES y la señora decía que claro, como Celi está vinculado a un proceso de delincuencia organizada, entonces hay que crear una comisión de la verdad para ver si efectivamente todo lo que hizo en estos años es válido jurídicamente. Bueno, si vas a hacer comisiones de la verdad para bajarte glosas, bueno, es lo mismo que se planteaba al inicio respecto a las comisiones de la verdad para bajarte fallos, algo que jurídicamente no procede, es una tontería, es una torpeza que está promoviendo esta gente del correísmo para aprovecharse de esta situación. Pablo Celi era el subcontralor de Carlos Polit, y cuando Carlos Polit sale del país, él ya se ausenta temporalmente en un momento del cargo. En esas mismas condiciones, estando ausente Carlos Polit, ¿quién le debía subrogar? Era Pablo Celi. Y en ese momento, todas las actuaciones de ahí para adelante en las que ha intervenido Pablo Celi como contralor son jurídicamente válidas, es decir, usted no puede personalizar la institución. La Contraloría no es Pablo Celi. Por lo tanto, lo que haya hecho el órgano llamado Contraloría tiene plena presunción de validez y legitimidad. Así que en ese sentido, ningún problema con todas las decisiones que se han tomado en estos últimos 4 años respecto a las acciones de control gubernamental. Perfecto, creo que queda bastante claro. Como para terminar, doctor, y agradeciéndote siempre por tu tiempo, si es que el Consejo de Participación Ciudadana no actúa, no llama un concurso para elegir al nuevo contralor o contralora, ¿se está incurriendo también en algún delito dentro de lo constitucional o dentro ya de lo penal también?
Bueno, en lo constitucional no hay delitos, pero sí hay omisiones de la Constitución. Okay. Y en este sentido, si es que a nuestros amigos del CPCCS, próximo órgano, que si no les da la gana de hacerlo, la única función que la Constitución les da, que es nombrar, si no les da la gana de hacer eso, entonces váyanse nomás a la casa y no estén fastidiando la paciencia el día de mañana diciendo que hay una arremetida contra el Consejo y que se promueve su desaparición. Bueno, pero es que si se te está diciendo que tienes que nombrar, que convoques al concurso y no lo haces y sigues como el Chavo del Ocho, que sí lo hago, bueno, entonces el día de mañana, si es que la gente abrumadoramente te dice, ándate nomás a la casa, ándate a la casa porque no has sido capaz de hacer lo que corresponde. Así que si al Consejo no le da la gana de hacer, se produciría una omisión del artículo 205 de la Constitución. Esto podría, claro, demandarse ante la Corte Constitucional a través de una llamada demanda de acción de inconstitucionalidad por omisión, pero que no va a resolver nada, porque los casos en la Corte se demoran, se resuelven en orden cronológico y toda esta cuestión. Delito, no hay delito por no haber convocado al concurso, no hay delito en este caso por omitir ejercer una potestad de esta naturaleza, a mi modo de ver, pero sí hay primero una omisión de la Constitución y por supuesto una muestra clarísima de la tamaña irresponsabilidad que tú tienes frente a la obligación de poner y ahora sí un contralor a trabajar y un contralor honesto, serio, competente, que sepa lo que tiene que hacer. Si no eres capaz de hacer eso, ándate nomás a la casa y dejemos que otra gente que sí va a tener la voluntad política de hacer esto, lo haga y lo haga bien. Entonces ya más malos pretextos como los que da la señora Almeida, mi buen amigo Hernán Ulloa y el resto de consejeros, de que no, ayer le oía, perdón, con esto nada más, Jefferson, quiero concluir, le escuchaba a Hernán Ulloa decir que ellos no adelantan el concurso, ojo, ya con la renuncia de Celi, que ellos no adelantan el concurso porque creen que la ciudadanía va a entender como que el contralor nombrado inmediatamente vía concurso estaría en funciones hasta marzo, que se acaba el periodo para el que fue designado original Carlos Poli. Vea, perdóneme, si vas a venir con estos malos pretextos, no somos niños, no nos metan, como decían el Anderson Boscango, creo que era el Luis, no nos metan el dedo en estos temas, pues. No nos quieran ver la cara de giles, pues. Ya, haz lo que tienes que hacer, hazlo bien y hazlo rápido, no te estamos pidiendo nada más que nombrar un buen contralor, punto final.